Inaugurado en 1910 por el entonces presidente Porfirio Díaz, el Manicomio General La Castañeda fue el centro de salud mental más grande en México hasta la segunda mitad del siglo XX. Este lugar atendió a más de 60,000 pacientes de distintas partes de la República Mexicana, así como de otras nacionalidades, y tenía una doble función, como hospital y como asilo para la atención psiquiátrica de enfermos mentales de ambos sexos. Sin embargo, su fama recayó por el trato inhumano y las condiciones deplorables que brindaban a sus pacientes. Esto quizá por la época no te sorprenda, ya que anteriormente había un abuso desmedido que incluso llegó a ser justificado, porque trataban a enfermos mentales. Pero en el caso de la Castañeda, es que ninguno de sus pacientes tenía esquizofrenia o algo que se le pareciera. Y justamente esto lo hizo un sitio aterrador, en el que muchas personas entraron, pero muy pocos vivieron para contarlo. Si bien las enfermedades mentales han estado presentes en la historia de la humanidad, fue a principios del siglo XIX cuando inició la configuración de un campo médico especializado en comprender, diagnosticar y dar tratamientos a personas que fueron llamados fatuos, locos, orates y posteriormente enfermos mentales. Muchos médicos en el mundo intentaron determinar qué había detrás de su estado, trataron de clasificarlo de manera científica y solo encontraron una solución: alejarlos de la sociedad. Y un país que se unió a este proceso fue México, que ya contaba con asilos mentales para tratar la epilepsia, el alcoholismo y la histeria. Pero había otras actitudes en las personas que consideraban enfermedades, así que comenzó a plantearse un método moderno para la atención de pacientes mentales. Y es aquí cuando surge la idea de construir un centro que se encargaría de llevarlo a cabo, solo que de una forma espeluznante. La estabilidad política y económica llegó durante la presidencia de Porfirio Díaz, quien se inspiró en el modelo francés para traer el progreso a México, no solo en el aspecto político, sino en el social, urbano, artístico y de enfermedades mentales. De ahí que la Castañeda tuviera el mismo estilo del asilo para enfermos mentales Charenton, de París. El Manicomio General de la Castañeda inició su construcción para conmemorar el centenario de la independencia de México en 1910. Y tuvo lugar sobre una antigua hacienda pulquera en el pueblo de Mixcoac, aprovechando el clima favorable que ayudaría a la salud de los pacientes. Su costo se considera de los más elevados para la época, ya que rondó los casi 2 millones de pesos sin importar que el país requería otras necesidades. Una vez que se llegó a la fecha de inauguración, el 1 de septiembre de 1910, se invitó a políticos, empresarios y sus familias, influyentes y personas de la clase alta, la cual representaba una minoría, pero en quienes se centraba la mayor parte del dinero. Aquello fue un evento importante ya que nunca antes se había visto un sitio tan imponente, hecho de cantera, pisos de duela en cada una de las salas, baños de mármol, sala de juegos que más adelante se convertiría en la sala de horrores, talleres, escuela, una enfermería, tratamientos electroterapéuticos, en donde incluyeron los temidos electroshocks, una sala de cine en donde se proyectaban películas de Charles Chaplin y Harold Lloyd, y sin olvidar las mazmorras, así como la fosa común. Además contaban con un comedor comunitario para aproximadamente 500 personas, y por supuesto, estaban sus más de 20 pabellones que es importante decirlo. Cada uno tenía una clasificación en donde se alojarían sus futuros inquilinos, traídos de las clínicas de San Hipólito y La Canoa, en la Ciudad de México. Lo que nadie sospechaba el día de la inauguración es que estaban viviendo los últimos días de Porfirio Díaz en el poder, lo que tal vez fue el origen del caos, pues ante la futura ausencia del creador de la Castañeda y el inicio de la Revolución Mexicana, el psiquiátrico empezó a enfrentar enormes carencias económicas y de organización, lo que llevó a que los encargados se olvidaran de la ciencia y empezaran a basar sus diagnósticos en la suposición, así como en las malas prácticas médicas. Asimismo, se cometieron toda clase de atrocidades que de llevarse en esta época habría ocasionado un escándalo mundial y a más de un involucrado lo habrían encerrado en prisión por años. Sin embargo, eran otros tiempos y permitían de todo con tal de que sus pacientes salieran curados. Además carecían de control en cuanto a las personas que entraban, pues no solo hubo reos peligrosos, sino también se eliminó el certificado de locura. Los pacientes eran catalogados y divididos en diferentes pabellones según su sexo, padecimiento y condición social, los cuales incluían pacientes distinguidos, pabellón de observación, pacientes peligrosos, todos ellos hombres,
epilépticos, imbéciles, llamados así por el desconocimiento que eran pacientes con retraso mental, parálisis cerebral, esclerosis múltiple y paranoia. Pacientes infecciosos, que incluía enfermos de sífilis, lepra o tuberculosis, ninfómanas, sexoservidoras y enfermos venéreos, así como alcohólicos, inadaptados sociales y hasta alborotadores en contra del gobierno. Para 1940, solo había un médico de guardia para atender a 500 pacientes que, según sus expedientes, un pequeño grupo presentó casos inusuales que incluía obsesiones por robos, la construcción de vías a la luna y el dominio de un imperio ficticio. Pero fuera de la Castañeda todos creían que era como cualquier hospital dedicado a cuidar y proteger a cada paciente, solo que la realidad era otra, pues la fama de la Castañeda también se encuentra marcada por las numerosas historias de maltrato e injusticia hacia sus internos, mismos que quedaron resguardados en los archivos de la nación, que detallan malas prácticas, tratamientos dudosos y abusos hacia los pacientes por más de 50 años. Los internos, sin excepción alguna, estaban en los huesos. A muchos llegaron a verlos comiéndose su excremento. Algunos llegaron a tener rabia, debido a que dormían entre nidos de rata ante la falta de camas, que lo hacían para ahorrar espacio. Lucían sucios, tenían heridas abultadas por la infección al no ser atendidos, presentaban dolores articulares por la humedad y el frío, labios resecos y ojos pálidos y hundidos que les daban una apariencia cadavérica. Otros procedimientos extremos que se llevaron a cabo fue la administración de insulina, la cual era colocada de manera irresponsable, y te cuento cómo lo hacían. Cuando los pacientes de paranoia o enfermedades mentales les venía una crisis, les inyectaban insulina hasta llegar al tope, lo que ocasionaba que les diera un coma diabético y la pérdida del conocimiento. Al ver que pasaban las horas y no despertaban, les daban cucharadas de azúcar, solo así las personas volvían en sí. Pero un día, una enfermera supuestamente se equivocó, y en lugar de darles azúcar, les dio ácido oxálico, el cual se utiliza para limpiar los radiadores y para quitar manchas de tinta. Las personas que se alojaban en este pabellón comenzaron a convulsionar e inmediatamente murieron. Otra situación que también marcó al nosocomio fueron los tratamientos agresivos de electroshocks, una práctica que se hizo común para curar toda afección mental, que lo único que les causaban eran dolores musculares y la pérdida permanente de la memoria después del momento del procedimiento. En cuanto a la resistencia física, los hacían cargar costales de hasta 40 kilos de peso, cuando los pacientes ya estaban en los huesos, algo inhumano e indignante, pues era complicado para ellos dar los primeros pasos. Lloraban, incluso vomitaban al intentar mostrar fuerza, pero caían, y era complicado que continuaran, así que los alejaban o en ocasiones eran castigados. También, al mínimo indicio de rebeldía los bañaban con agua helada. La falta de vigilancia derivó en violaciones, golpizas entre internos, muertes por enfermedades gástricas y torturas. Para el inicio de la década del 60, la Castañeda contaba con suficiente mala reputación, la cual fue dada a conocer por distintas personalidades. Uno de ellos, José Luis Cuevas, que había dibujado a los pacientes recibiendo numerosas descargas eléctricas que los dejaban al borde del coma, pero esto se complicaría ante la falta de un certificado psiquiátrico, pues comenzaron a recibir a cualquier persona, con alcoholismo, hombres con síndrome posguerra, peleadores callejeros, niños indígenas, personas en bancarrota, mujeres con histeria e incluso menopausia, y hasta se trató el síndrome de Down. Pero esta pesadilla llegaría a su fin antes de las Olimpiadas de 1968, por órdenes del entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, quien decidió demoler el manicomio. Así, para la inauguración de los Juegos, el inmueble habría dejado de existir. Los médicos de la Castañeda intentaron demostrar con pruebas que todo estaba enfocado en la higiene mental, así como en el psicoanálisis y la neurociencia, pero no fue suficiente para evitar que lo demolieran, pues querían acabar con toda evidencia para que el mundo no se enterara de todas las atrocidades que cometían. Por cierto, se tiene registro que toda persona improductiva era una amenaza para la nación, y por esta razón contrataron profesores de gimnasia para que organizaran eventos para los internos, y se invitaba a la prensa para demostrar los avances en la psiquiatría. Pero todo lo anterior fue desechado. Se reubicó a los internos en distintos nosocomios, y el hospital cerró sus puertas y fue destruido en su totalidad en 1968.
La Castañeda fue considerada un mal sueño en la psiquiatría mexicana, una situación que no desea ser recordada. En estas áreas se ha construido un hospital, un Walmart, un centro deportivo, unidades habitacionales, escuelas de nivel básico y la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Pero se dice que los restos de miles de personas que padecieron abusos durante casi 6 décadas siguen enterrados en este lugar, porque ahí estaba la fosa común. El Palacio de la Locura, la Casa de los Locos, Locópolis o las Puertas del Infierno, como fue identificado, albergó a 60,000 personas, todos con distintas actitudes que, según los médicos que los trataron, ameritaban que estuvieran encerrados hasta que se curaran o murieran. A partir de 2001, 3 décadas después de la demolición de la Castañeda, Alberto Carvajal, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco, comenzó a buscar a los sobrevivientes del centro psiquiátrico. Consiguió alrededor de 50 entrevistas, pero 2 de ellas dejaron ver la falta de control que había para recibir a un nuevo interno. Por ejemplo, en el caso de una víctima llamado Enrique, lo encerraron por desesperar a sus vecinos con sus persistentes vicios de cantar. O como Petra, una mujer originaria de Tehuantepec, en Oaxaca, que fue ingresada a la Castañeda con apenas 16 años de edad, después de haber sido expulsada de su pueblo. Y si estas historias te dejaron en mucho que pensar, imagínate cuántas más hay, de personas que su único delito quizá fue cometer algo absurdo o inocente, pero que en el proceso de curarse pasaron por un sinfín de torturas, malos tratamientos que posiblemente a más de uno lo llevó a la locura, pues este proyecto ambicioso de Porfirio Díaz, que representaba la modernidad, se convirtió en el signo de la ineficiencia gubernamental y la falta de humanidad. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.